Mis hijos, algunos los conocen, mis hijos son un poquito alticos, ¿cierto? Sí, un poquito. Calzan 48 hasta ahora. Y a veces me preguntan, ¿usted qué les ha dado de comer? A estos muchachos que son tan altos, ¿no? ¿Qué comen? ¿O usted qué comía? ¿O cómo se alimentaba su esposa en el tiempo de embarazo? ¿Sabe que el crecimiento tiene que ver mucho con los genes? Heredamos, mi padre era un hombre alto. Los zapatos él los mandaba a hacer. Sí, era alto. Y me acuerdo que cuando entrabas por la puerta de la casa, alguna de las puertas les tocaba agacharse y todo, ¿no? El abuelo de mi esposa también era alto. Entonces, en parte tenemos que ver de dónde venimos, los genes que hemos heredado, y ahí buscamos mucho. Somos lo que somos por lo que traemos de atrás, ¿sí? Heredamos de nuestros padres muchas cosas, heredamos de nuestros ancestros muchas cosas muy buenas que hablamos de ellas, y a veces cosas que de pronto no son buenas, pero traemos un pasado que a veces es bueno, a veces es difícil, pero que cuando lo ponemos en las manos de Dios, Dios se glorifica y hace cosas grandes. ¿Y por qué les está hablando del crecimiento? Porque también llama la atención cuando uno ve la iglesia crecer. La iglesia no es un ladrillo, conjunto de ladrillos, no, ni una bodega, ni un lugar donde nos reunimos, no. La iglesia, dice Jesús, que la iglesia somos tú y yo, que Él vino a edificar la iglesia, o sea, a edificar vidas. Y Él dijo, yo estoy seguro que edifico vidas, y las puertas del Hades no van a prevalecer, el diablo no va a prevalecer, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Dice, ¿contra qué? Mi iglesia, porque pertenecemos a Él, y como pertenecemos a Él, estamos seguros de que Él tiene especial cuidado de la iglesia, de nosotros. Amén. Y hoy voy a dar un mensaje que tiene que ver con ese plan de edificar la iglesia, de edificar nuestras vidas, con ese plan que el Señor empezó en nosotros, de edificarnos cada día. Y quiero por favor que me acompañen en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué Hechos de los Apóstoles? Porque vamos a hablar del crecimiento. Diga, crecimiento. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted quiere crecer más? ¿Físicamente? ¿Será que físicamente puede crecer más? Pues los niños sí, los que jóvenes, algunos hasta cierta edad, y los adultos. Dice la palabra de Dios que ninguno. ¿Cómo dice, hermano? Oiga, que ninguno puede añadir un codo a su estatura, ninguno, humanamente, pero espiritualmente, si Dios lo quiere, les tira uno un ratico más, un poco más, ¿cierto? Él sí lo puede, para Él no hay nada imposible. Hechos de los Apóstoles, reciban un saludo también de la pastora Ángela. Hace poco estuvo acá, estuvo 2 semanas, y el turno hoy es para mí. Gracias a Dios. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 43, dice: vida de los primeros cristianos. ¿Vida de quién? Dice: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes eran hechas las maravillas y las señales? Por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Quiénes tenían en común todas las cosas? ¿Quiénes tenían en común todas las cosas? Todos los que habían ¿qué? Los que habían creído. Y vendían sus propiedades y todos sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. 46 dice: y perseveraban unánimes cada día. ¿Dónde? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con ¿qué? Sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo el favor con todo, ¿qué? Con todo Murcia, con todo España. Amén. Y el Señor seguía añadiendo cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Yo quiero que repita ese último versículo, la segunda parte. Y el Señor, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el Señor? Dígale a la persona que está a su lado, escuche lo que dice el Señor, que Él seguía añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu infinita bondad, tu gracia derramada en nuestras vidas, la sabiduría que derramas en cada uno de nosotros. Todo lo que, Señor, tú nos das, lo das en abundancia. Derrama hoy, Señor, por favor, mucho conocimiento, mucho entendimiento, Señor, mucha sabiduría, para que a través de las Escrituras nos demos cuenta que tienes planes perfectos y maravillosos para tu iglesia, que somos nosotros, Señor. Queremos vivir en esos planes, queremos conocer esos planes para vivir en ellos, porque, Señor, los planes tuyos son perfectos, grandes y maravillosos, Señor. Pido, Señor, tu bendición una vez más para tu iglesia aquí presente. Pido que sean abiertos los cielos en este lugar. Pido, Señor, que sean abiertos los oídos, que sean abiertos los ojos, Señor, y que haya un corazón, Señor, receptivo a tu enseñanza. Estamos aquí porque te necesitamos, te amamos y porque dependemos totalmente de ti, Señor. Amén, amén y amén. El modelo que a veces vemos en el mundo, los modelos, los hombres, las mujeres, las modelos, nos llaman la atención y siempre les ponen una pasarela y salen por el internet, por los medios de comunicación y vemos lo que nos presenta el mundo, modelos de hombre, modelos de mujer. Cuando Jesús fue ante Pilato y tuvieron un diálogo muy corto, Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú rey de Israel? Y él le dice, tú lo dices. Y Jesús en ese diálogo le dice, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y Pilato dice, ¿la verdad de qué? Y cuando Pilato presenta a Jesús delante de los hombres, da una presentación muy especial. Dice, he ahí el hombre. El verdadero modelo estaba aquí en la tierra, caminando por las calles, teniendo contacto con todo tipo de personas. Dice la palabra de Dios que Dios no hace sección de personas. Estaba con todo, porque Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para buscar y salvar lo que se había perdido, Él dijo que había venido no por los que estaban sanos, sino por los que estaban ¿qué? Enfermos. Y que había venido ¿por qué? Por los pecadores. El modelo de hombre, mismo Dios, estaba aquí en la tierra trayendo un mensaje de salvación. Y Él dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Está cerca. O sea, el reino de Dios había venido ¿dónde? Estaba ¿dónde? En la tierra. Y las multitudes venían a Jesús y Él quería que conocieran un plan diseñado en el cielo. ¿Y era un plan de qué? Diga, de salvación. Cuando Él dijo el reino de los cielos se ha acercado, estaba diciendo aquí está el plan de Dios para tu vida. Y tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la restauración, tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la sanidad y tiene que ver con bendecir tu vida para que tú te conviertas en bendición. Cuando los discípulos escucharon este mensaje, empezaron a entender de que Jesús los quería preparar para que ellos también fueran portadores del mensaje de salvación. Y llama mucho la atención cuando empezamos a leer Hechos de los Apóstoles. Algunos le llaman el libro del Espíritu Santo, porque habla del Espíritu Santo,
en todo el tiempo, cómo el Espíritu Santo de Dios empezó a manifestarse, ¿dónde? En los discípulos. Y era difícil para los discípulos entender de que Jesús que resucitaba muertos, que Jesús que echaba fuera demonios, que Jesús que caminaba sobre las aguas, que ese Jesús que cuando venía la tormenta y la tempestad les hablaba y la tormenta quedaba quieta. En la mente de los discípulos era difícil creer que ese Jesús que tenía tanto poder, ¿cierto? Para hacer lo sobrenatural aquí en la tierra, ese Jesús tuviese que morir. ¿Sabe cuál fue el sueño de Jesús cuando vino a la tierra? El sueño de Jesús, la cruz, morir. Yo no sé si uno, o si usted se ha encontrado con alguien que le diga, ¿sabe qué? A temprana edad te diga, mi sueño es morir. No, después te dice, mi sueño es ir a la universidad, mi sueño es convertirme en un ingeniero químico, mi sueño es convertirme en un odontólogo, en un médico, en XY, en un gran deportista, ¿cierto? Por lo general la gente te dice eso, ¿no? Tener un bonito hogar, una familia y todo. Pero no he llegado a escuchar el primero que me dijo, mi sueño, vine a esta tierra con un sueño de ¿qué? De morir. Jesús vino a morir. ¿A qué vino Jesús? A morir. ¿A qué vino? A morir. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo tengamos vida en Él. Él toma de nosotros nuestra vida, que dice la palabra de Dios que está muerto, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, nos abraza, nos da lo de Él, nos impregna la vida de Él y Él recibe de nosotros todo nuestro pasado, nuestra maldad, nuestra tristeza, el pecado y todo. Eso es lo que recibió. Eso lo vivieron cada uno de los discípulos. Y cuando ellos entendieron que Jesús quería bendecir tanta gente a través de sus vidas, ellos se pusieron en las manos de Jesús para que los formara, los transformara, los equipara y para que los enviara. Wow. El crecimiento, yo les decía que a veces te preguntan, ¿por qué la iglesia está creciendo? En los últimos tiempos la iglesia va a seguir creciendo, porque se cumple la palabra que van a seguir siendo añadidos los que van a ser salvos. Pero déjame decirte que dentro de ese plan de Dios de que muchas familias sean salvos, te tiene en cuenta a ti y a mí. ¿Por qué? Porque esta iglesia dice que los primeros cristianos, ¿cómo se mantenían? Dice, los que habían creído permanecían como juntos. ¿Cómo estaban? Juntos, unidos, unánimes, en armonía. Algo muy bueno que nos gusta, comiendo. ¿Sí o no? O sea que comían también, ¿sí o no? Compartían el pan en las casas, vendían las propiedades y las repartían a aquellos que la necesitaban. Así era la vida de quienes, de los primeros cristianos. Entonces había algo en común en ellos, que estaban como todos reunidos, los que habían creído. Importante eso, los que habían creído, estaban ahí reunidos. El papel de la iglesia, el papel tuyo y mío dentro del crecimiento que Dios tiene para la iglesia es fundamental. Por eso nos prepara, por eso nos forma. El papel tuyo y mío, el papel de la iglesia para la salvación de la humanidad es grande. Te tiene en cuenta tus oraciones, la predicación del evangelio, el testimonio. Porque esta iglesia creció, ojo, porque permanecían como así. Los que habían creído que estaban, como dicen hoy, como una piña. Dice, y perseveraban. ¿En qué? En la doctrina. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas. ¿Y por qué perseveraban? Porque esos principios, esa doctrina era la que les había llevado a ellos a ¿qué? A un verdadero cambio. Entonces el crecimiento del que nos habla la palabra de Dios de la iglesia vino por un grupo de hombres que creyeron. Imaginen que aquí no nos dice multitudes, no, fueron 120 hombres que creyeron. ¿Cuántos? A esos 120 hombres que creyeron, ¿y qué hizo?
Dios se le manifestó. ¿Y qué creyeron? Jesús les dijo antes de morir, les dijo: no se muevan de Jerusalén. ¿Qué les dijo? Te puedo preguntar esta mañana, ¿por qué a veces nos movemos del lugar donde Dios nos ha puesto? ¿Por qué nos movemos? Si Dios nos ha plantado en un lugar, ¿por qué nos movemos? A no ser sea la voluntad de Él, ¿sí o no? ¿Sí o no? Donde Dios te planta, ahí, dice el Salmo 92, donde te planta, ahí echa raíz. Como los árboles, ¿no? Por eso Dios, en muchos pasajes de la Biblia, compara la vida de un hombre con una planta, con un árbol. Entonces, donde te plantó, ahí, ¿qué debes hacer? Echar raíces. ¿Qué hay que hacer? Echar raíces. Y luego de que echa raíces, ¿qué? Empieza ¿qué? A crecer. Luego de que crece, ¿qué pasa? Florece, da ramas, florece, y después ¿qué ve? Se ven los frutos. Entonces una de las características por qué la iglesia primitiva creció fue que porque Jesús les dijo de principio: no se muevan de Jerusalén, quédense ahí. Y ellos le dijeron: bueno, ¿y por qué nos tenemos que quedar justamente en Jerusalén? Dijo: porque es que si se quedan en Jerusalén, va a venir sobre ustedes la promesa que fue dada en Joel capítulo 28, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuando recibió la promesa? En Joel 28 dice: y derramaré mi espíritu. En Joel dice eso: sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, hijo. Y la promesa es completa, porque también derramaré, diga derramaré, mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Imagina la promesa que había dado, y esa promesa estaba cerca de ¿qué? De cumplirse. Pero él dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, quédense quietos, porque muy pronto va a venir ¿qué? La promesa. Ahora, algo bien bonito, Jesús no le dijo dentro de 8 días, dentro de 15 días, no, le dijo: va a venir la promesa. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Por eso dice la vida, los primeros creyentes cristianos le creyeron. Sin saber cuándo iba a cumplirse la promesa, le creyeron y se fueron para el aposento alto. Dice que nuestro Señor Jesucristo, que más o menos 500 eran, pero esos 500, ¿sabes cuántos fueron al aposento ahí a esperar la promesa? 120. Wow. 120 esforzados, valientes, le creyeron y esperaron la promesa. ¿Y sabe qué pasó? El Señor cumplió la promesa. En Hechos 1:8 dice: derramaré mi espíritu. Sí, y derramaré mi espíritu. Sí, derramaré mi espíritu. Acuérdense que siempre él habló de dar ¿qué? En abundancia. Hechos 1 capítulo 8, vamos a leerlo. Pero recibiréis poder. ¿Pero qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí vuelve y le dice que ¿qué? Que iban a recibir ¿qué? La promesa. Imaginen que todo lo que Jesús les estaba diciendo era la promesa, la palabra de Dios. Y ellos ¿qué? Como eran creyentes, como eran hombres que le creyeron a Jesús, que le creyeron las promesas, se fueron ¿qué? Y esperaron. Y en Hechos capítulo 2 dice la venida de ¿quién? De la promesa del Espíritu Santo. Impresionante, mira, ahí llegó la promesa. Y dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez estaban los primeros cristianos, ¿cómo estaban? Juntos, unánimes. Estaban, ¿qué estaban haciendo ahí juntos? Pues esperando la promesa. Como habían creído, ¿qué hacía? Cuando uno cree, uno espera, ¿sí o no? Cuando uno cree, ¿qué hace? Espera, porque Dios es fiel a sus promesas. Las promesas de Dios son sí y amén, y sus palabras son fieles y verdaderas. Y dice: y de repente, diga de repente, diga de repente, vino del cielo un estruendo como el viento, un viento bien recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció el lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos?
¿Y por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque estaban esperando la promesa y Dios fue fiel ¿qué? A ellos que esperaron la promesa. Gloria a Dios. ¿Quién da un gloria a Dios? Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La iglesia creció porque un grupo de hombres creyeron. La importancia cuando tú crees en la palabra de Dios, cuando tú crees en Dios y crees en la palabra y la promesa, Dios empieza, hermano, a transformar tu vida a través de tu fe, a través de lo que tú crees en Él. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y también dice, el que cree en Él nunca va a ser avergonzado. Jesús dijo, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Cuando vimos por primera vez la gloria de Dios de una manera sobrenatural, hermano, cuando creímos, inmediatamente fuimos trasladados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás al reino de Dios. Imagínate, a través de creer. Entonces, una de las características grandes para que la iglesia creciera, aquí nos enseña, fue que ellos ¿qué? Creyeron, diga creyeron. A través de creer en Él, no solamente mi vida, nuestra vida es transformada, sino que esa credibilidad en Él y esa seguridad que tengo en mi corazón y que tenemos de que Él cambió mi vida, eso se lo transmitimos a otros, porque los otros no solamente ven el testimonio, sino que también le afirmamos, Él transformó mi vida en el momento en que creí en Él. Primero, para que la iglesia crezca como la iglesia primitiva, primero hay que creer. Creer es tener confianza en Dios. Creer es tener fe en Dios. ¿Sabe qué dice? Que hay algo que le agrada a Dios. Tu fe, diga, mi fe agrada a Dios. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 hay algo que a uno le llama la atención, porque dice lo que agrada a Dios. Hay cosas que a Dios le agradan, pero aquí tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hay algo que le desagrada a Dios. ¿Y qué es lo que no le agrada a Dios? La incredulidad, que tú no le creas. ¿Eso qué? Le desagrada a Dios. Imagínese uno cuando no cree en Dios, uno lleva que él que cómo se sienta, se desagrada. Cuando Jesús vino a la tierra, dice que él, el plan de él, claro, vivía en la región de Judea, ¿sí? Y estaba en Nazaret, que es un pueblo que pertenece a esa región. Y él tenía amigos, tenía muchos conocidos. Y la intención de Jesús era manifestar toda su gloria y manifestar todo su poder. ¿Dónde? Donde sus amigos, donde sus vecinos, donde todos estaban, donde todos lo conocían. Y sabe que dice la palabra de Dios, que él se quedó sorprendido y que pudo hacer muy poquitos milagros, muy pocos milagros, porque no creyeron en él. Pocos milagros hizo Jesús. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. La iglesia crece en número, este lugar va a seguir creciendo en número, tú vas a crecer cada día más a través de ¿qué? De creer en la palabra de Dios, de creer en las promesas de Dios, de creer en los planes perfectos y maravillosos de Dios para tu vida. Lo primero que llevó a que la iglesia creciera fue esto: creyeron. ¿Qué hicieron? Tenían fe. La fe estaba puesta ¿a quién? En Jesús. Segundo, al creer se cumplió la promesa que les decía ahora. Fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ya les hablé de Joel, donde dice: derramaré mi espíritu sobre toda quien. Tengan en cuenta que es sobre toda quien. Carne. Dios nunca hace excepción de personas, pero necesita un ingrediente importante para derramar de su gloria, derramar de su espíritu. Necesita que tú y yo
¿Le qué? Dile a la persona que está a tu lado, dile, es importante que creas para que Dios se manifieste en ti. Amén. ¿Fueron llenos de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que un lleno de tener la presencia del Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo de ellos. Entendamos algo bien importante, y es todo lo celestial, todo lo sobrenatural, todo lo de Dios, cierto, vino de ellos, porque Él les impartió dones. ¿Sí o no? Aquí hay un don especial, el don de hablar en lenguas. Hay lenguas angélicas y hay lenguas terrenales. Aquí se manifestó fue las lenguas que terrenales, porque ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿cierto? ¿Quiénes quieren hablar aquí francés, italiano? Qué lindo que tuviésemos. Ahí se manifestó. Yo he escuchado testimonios de personas de hombres de Dios que han estado. Aquí vino un pastor que dijo que había estado en Francia, no sabía nada de francés, alguien siempre le traducía, y que Dios un día lo bautizó en la lengua y él empezó a hablar en francés, ya predicaba en francés. Estuvo acá hace años y él daba testimonio de eso. O sea, viene la manifestación de ¿quién? De lo alto, la manifestación sobrenatural de Dios viene a ¿quién? Al creyente. Entonces viene la llenura del Espíritu Santo, pero también viene el poder del Espíritu Santo. Viene, acuérdense que también tenemos que, cuando creemos, viene ¿qué? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Se manifiesta, claro. Viene ¿qué? Tienes paz, tienes amor, tienes ¿qué más? Mansedumbre, humildad, ¿sí o no? ¿Tienes qué más? Fe, tienes dominio propio. Todo eso viene a tu vida cuando crees, ¿cierto? Y viene la manifestación de ¿quién? Dígale, el Espíritu, toca a la persona a su lado. Cuando viene el Espíritu Santo, todo eso hace. Entonces viene ¿qué? Diga los dones de sanidad, de profecía, el don de la palabra de ciencia. Bueno, eso ya lo vemos más detenidamente en la escuela de líderes, en la escuela de discipulado. Viene que los frutos del Espíritu Santo. Pero también sabe que viene de parte de Dios, hermano. Cuando viene la presencia del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, viene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Viene también cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado y viene en nuestras vidas, viene algo bien importante que tú lo debes hacer. Porque a veces dicen, bueno, es la Trinidad, la tercera persona. No es, el Espíritu Santo es Dios. ¿Es quién? Es Dios en nosotros. Wow. La manifestación de Dios en nosotros, con nosotros. Eso es el Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. La importancia del Espíritu Santo de Dios. Entonces viene esa manifestación de poder. Por eso a Jesús Él les dijo, van a recibir poder, ¿cierto? Y me serán testigos. Ahora, ¿para qué necesitamos ese poder? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué tú y yo necesitamos ese poder? Hermano, dice, para testificar, ¿cierto? ¿Qué testificamos? De ese poder. ¿Cómo testificamos? Tú vas a una parte, ¿cierto? Y la familia, bueno, ya llevas tiempo sin verlo, pero vuelves a estar con ellos y dice, eres diferente, hablas diferente, tú no eras así. Claro, el Espíritu Santo está en ti. Y ya no eres un hombre violento, ni eres un hombre vulgar, eres una persona que se sale de los límites. No, ya Dios está aquí en tu vida a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces testificamos a través de lo que la gente ve, pero también testificamos a través de ¿qué? Lo que hablamos. Dios transforma, Dios sana, Dios restaura, Dios libera, Dios equipa, Dios edifica, Dios hace todo nuevo, dice el Señor. Entonces testificamos, amén, todo nuevo, amén. Pero también, ¿cómo testificamos? Necesitaba el poder de Dios, ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios. Cuando conocemos de Dios, tenemos la palabra, empezamos ¿qué? A predicar, a hablar, y no nos da temor. ¿Sí o no? No nos da temor. Y vamos y hablamos de Cristo, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo. Testificamos ¿con qué? Con poder. ¿Para qué también ese poder del Espíritu Santo? Dice, ¿para qué? Porque tenemos una batalla todos los días. ¿Y está contra qué? Contra el diablo. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Amén.
Y dice la palabra de Dios, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él que huirá de vosotros. Amén. ¿Pero por qué? Porque tienes el poder, diga poder. Y el poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, ¿qué? En tu vida. Y él te va a dar, ¿qué? Dominio propio, diga dominio propio. Dominio propio. Ese dominio propio que dice ahí en el fruto del Espíritu Santo, que es templanza, es lo que nos lleva a no hacer lo que hacíamos antes. ¿Sí o no? A no dejarnos llevar por los deseos de la carne, a saber que si estoy viendo algo que no debo de ver, inmediatamente dominio, ¿Por qué? Porque hay obras de la carne y hay obras del Espíritu, y el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu. Pero entre más esté lleno del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, pues más voy a poder enfrentar las obras del enemigo, pero también va a poder tener dominio propio sobre mi propia naturaleza. Acuérdense que tenemos una naturaleza, ¿cierto? Que a veces quiere hacer lo que no se debe de hacer, ¿sí o no? Y cuando tenemos dominio propio, tenemos la palabra y empleamos la palabra y nos apropiamos de ella, la declaramos, tenemos claro quiénes somos y no hacemos lo que antes hacíamos. Amén. Entonces lo primero que hicieron para que la iglesia primitiva creciera y para que nosotros sigamos creciendo, ¿qué fue lo primero que creyeron? Tenían que fe, diga fe para crecer, fe para avanzar, fe para conquistar, fe para alcanzar las promesas. Segundo, fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Algo bien especial que debemos tener en cuenta como hijos de Dios es que cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermano, nosotros ya no hacemos con nuestra vida lo que queremos. Los discípulos empezaron a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay un pasaje muy lindo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, donde dice que Pablo iba a entrar a Bitinia y alguien se lo impidió. Dijo, no entres allá. Dijo el Espíritu Santo de Dios. Dijo, bueno, no, aquí me lo impidió, pero entonces me voy para Misia. Y iba a entrar allá y el Espíritu Santo de Dios le dijo, tampoco entres acá. Dijo, bueno. ¿Por quién era dirigida la vida del apóstol Pablo? Por el Espíritu. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios empieza a ser guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. ¿Vive en qué? En obediencia. Algo bien importante, aquel que tiene el Espíritu de Dios, hermano, no se deja guiar por sus emociones. Es que yo siento, es que yo pienso, es que creo que es lo mejor para mí. No, es guiado por lo que dice la palabra. La palabra dice, el Espíritu de Dios me dice, porque Él nos habla, ¿cierto? Ustedes de pronto han llegado a escuchar, hermanos, que dicen, Dios me habló, ¿sí? Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. Y usted dice, wow, tremendo lo que está diciendo, de acuerdo con la palabra y con lo que está pasando. Pero ¿qué tal que alguien te diga, Dios me habló, Dios me dice, Dios me reveló? Y empiezas a escuchar que está revelando cosas que le está pasando tal vez a un hermano o una hermana, pero que tú te das cuenta que ese hermano que dice Dios me habló y me reveló está súper mal, y entonces como Dios no le habla a él de que está mal, de que está haciendo malo, de que está haciendo lo incorrecto. Entonces es como contradictorio, ¿sí o no? Entonces por eso Dios nos da el discernimiento para que podamos saber de qué fuente viene el Dios me habló, Dios me dijo, y poder pesar si está la verdad o no está. Recuerde que hay manifestación de los falsos profetas también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, hermano? Por sus frutos, ¿sí o no? Si Dios te habla, me habla a través de tu vida, pues a ti también te va a hablar si estás mal. A ti con mayor razón te va a hablar si estás cerrado. Amén. Todo entra por casa primero, ¿sí o no? Amén. Ellos que empezaron a hacer entonces a testificar. Tercer punto, ¿sabe qué hicieron? En el paso de obediencia, ellos entendieron que eran los llamados. ¿Qué eran los qué? ¿Cuál es el primer punto? Tenían fe. Con fe agradamos a Dios. Sin fe no agradamos a Dios, nos estancamos, no progresamos, no conquistamos, nos quedamos estáticos. Primero tenían fe. Segundo,
el Señor derramó el Espíritu Santo, la presencia de Dios sobre ellos. Tercero, entendieron que tenían un llamado. ¿Qué entendieron? Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué Dios los apartó? ¿Para qué Dios los separó? ¿Y para qué Dios los equipa con el Espíritu Santo? ¿Para qué? Pues para hacer algo muy grande en ellos, pero también ¿qué? A través de ellos. Pedro cuando empezó a caminar con Cristo, nos damos cuenta que era un hombre de doble ánimo, un hombre impulsivo, un hombre que era muy rápido para reaccionar. ¿Se acuerda que fue el primero que cortó una oreja? Y no en una plaza de toros, no. Fue el primero que le cortó la oreja ahí cuando iban a ¿qué? A un soldado cuando iba a ¿qué? A apresar a Jesús, a Manco le dice. Y él era un hombre que quería, hermano, hacer justicia por sus propias manos, ¿sí o no? Hablamos mucho de los discípulos, todos eran diferentes, pero cuando estuvieron con Jesús aprendieron mucho, y cuando recibieron el poder de Dios en su vida, ellos entendieron que lo que hacía Jesús quería que ellos empezaran a hacerlo. Wow, tiene que ver contigo y conmigo, amén. ¿Con quién tiene que ver? Contigo. ¿Y con quién? Conmigo tiene que ver. ¿Por qué? Porque dice, wow, Dios hace todo esto no solamente para bendecirme, sino para que yo también me convierta ¿qué? En bendición. ¿Para quién? Para otros. Ellos entendieron que tenían ¿qué? Un llamado. Diga, un llamado. ¿Para qué? Yo digo, Dios mío, ¿para qué me equipas? ¿Para qué me das tanto? ¿Para qué recibo tanto? Claro, porque hay necesidad, ¿sí o no? Y tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar para bendecir a otro. Mateo 28:20. ¿Alguien tiene Mateo 28:20? Mateo 28:20. Hablas ya acerca de la despedida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo llevó y les dijo la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 28, 16. El 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, seguían dudando, fuerte eso. 18, y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda autoridad, toda potestad, todo poder me es dado en los cielos. ¿Y dónde? En la tierra. Por tanto, y haced discípulos. ¿A dónde? Yo le pregunto esta mañana, ¿en qué naciones ha estado usted? ¿Sí o no? ¿En qué naciones ha estado? ¿A dónde lo llevó el Señor? Algunos dicen, bueno, yo he estado en Brasil, he estado en Ecuador, en Australia, bueno, en muchos países. Yo he estado en Ecuador, en Colombia, ¿cierto? En España, en Londres, en Francia, bueno, he estado en España. ¿Y por qué Dios te lleva a esos países? Para que se cumpla esto, hermano. Dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Algo bien importante que le digo, enseñando, tienes que enseñarle a la gente que obedezcan la palabra. Guardar las cosas es guardar la palabra de Dios, guardar todas las enseñanzas, guardar todo lo que habían que recibido. Y les dice: ustedes guardan estas cosas que les mando, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la gran comisión, hermano. La gran comisión tiene que ver contigo y conmigo. La gran comisión tiene que ver con ¿qué? Con la iglesia. Pero también en la palabra de Dios en Mateo 4:19, acuerdo cuando ellos escucharon cuando Jesús les dijo: vengan tras de mí, vengan en pos de mí, y haré que ustedes sean ¿qué? Pescadores de hombres. Amén. Ahora yo les pregunto, ¿se hizo realidad eso? Sí, ellos lo siguieron. ¿Y sabe qué pasó? Este hombre, Pedro, hermano, cuando dio su primer discurso, él dio dos discursos, hermano, en el primero se convirtieron ¿cuántos? 3,000 y fueron bautizados. Y en el segundo, ¿cuántos se creyeron? 5,000, 8,000. Wow, hay una iglesia con 8,000 creyentes bautizados. 8,000. Wow. ¿Crecimiento de quién? Diga, de la iglesia. Ahora, ¿a quién utilizó Dios para que esos 8,000 se convirtieran? A un hombre. Oiga, uno marca la diferencia. Tú marca la diferencia. A uno utilizó para
convertir a 8,000. 8,000 fueron salvos ese tiempo, por 2 discursos. ¿De quién? De Pedro. Se bautizaron. Uno de los planes grandes que Dios tiene para ti y para mí es que tú te conviertas en un discípulo. Discípulo, dígale discípulo. ¿Sabe quién es un discípulo? Aquel que está cerca del maestro, aquel que aprende del maestro, aquel que imita al maestro. ¿Sí o no? Yo quiero un joven. Vente, hijo. Sí. No sé si ustedes han visto a veces una dinámica que se llama, y Pablo la utilizó muy bien, y Pablo dijo: imíteme a mí. Dijo: imíteme en quién, a mí. Y él dijo: lo que recibisteis, lo que aprendisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí, eso haced. Y dijo: sean imitadores de mí, dijo Pablo. Pero también la palabra de Dios dice: sean imitadores de Dios como hijos amados, y amados los unos que a los otros. Miren, nos van a imitar. Y el discípulo hace esto, el espejo, ¿sí o no? Todo lo que yo hago, tú lo vas a hacer, ¿sí o no? ¿Lo estás haciendo o no? ¿Estás predicando o no? ¿Estás mirando a los ojos o no? ¿Te estás acomodando el pelo? Bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Puedes mover un poco? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me estás arremedando? Sí. Igualito, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se conocen los discípulos? A Pedro le dijeron: es que tú hablas como él, te vistes como él, eres como él. La importancia de hacer discípulos en la iglesia hizo parte del crecimiento de la iglesia. Un discípulo tiene un maestro, tiene maestro, ¿sí o no? Y un discípulo está tan cerca del maestro que sabe cómo es el maestro, qué hace el maestro, qué le gusta al maestro y qué no le gusta al maestro. La iglesia debe caracterizarse por levantar discípulos, ¿cierto? Que tengan siempre alguien que les enseñe. Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, eso encarga a otros discípulos, a hombres que sean fieles e idóneos, para que le enseñen también a otro lo mismo. Wow. Muchas gracias, muy amable. Sí, sí. Lo hizo muy bien. Lo hice. Mi pregunta es: ¿de quién tenemos que aprender? ¿Estamos tomando la lección del maestro? ¿Estamos aprendiendo de nuestros pastores? ¿Estamos tan cerca de los pastores que los imitamos? Porque debemos imitar a aquellos, hermano, que están impregnados de la verdad, ¿sí o no? De aquellos que han recibido de Dios. Yo siempre digo: hay que seguir al que está siguiendo a Jesús. Porque a veces dicen: yo no sigo a los hombres, yo sigo a aquel que está siguiendo a Jesús. Es un hombre, pero si está siguiendo a Jesús, lo sigo. Y si sigue siguiendo más a Jesús, lo sigo siguiendo, porque más también voy a recibir. Hablo de la iglesia en cuestión de discipulado, ¿sí o no? Porque mi comunión y mi intimidad tiene que ser con el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: en tu luz veo la luz. Wow. En tu luz veo ¿qué? La luz. ¿Usted ha sido llamado a qué? ¿A pescar qué? Hombres. ¿A tirar qué? La red. ¿Cuántos amigos tienes? Te pregunto esta mañana. ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos compañeros de trabajo? A veces dices: uy, se me acabó el trabajo, me echaron del trabajo. Pues te digo una de las cosas: quizás
había terminado ya tu ciclo en ese lugar. Quizás Dios te llevó a ese lugar porque había mucha tiniebla, porque había mucho enfermo, porque había mucha gente que necesitaba, y te llevó con ese objetivo de que los bendijeras. Ahora te lleva a otro lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos? A extender el reino de Dios. Amén. 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 ¿Cuántos llevamos? ¿El primero cuál es? ¿Cómo? ¿Por qué creció la iglesia? Uno, por la fe. ¿Por qué crecemos nosotros también? Por la fe. Tú creces espiritualmente, tú creces como hombre, tú creces como padre, como esposo, como esposa, como hijo de Dios. Pero ese crecimiento también lo llevas ¿a qué? A que puedas dar de lo que has recibido y que otros también empiecen a crecer a través de las enseñanzas. Amén. Fueron hombres que caminaron en santidad. Wow. Tengo varios puntos, pero no los voy a nombrar todos. Dice, fueron hombres que caminaron ¿qué? En santidad. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro. Primera. ¿De quién? Mira, hasta cartas del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Dice, como hijos obedientes. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Hay un título que dice, llamados a una vida ¿qué? Santa. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, diga que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora no somos ignorantes porque tenemos la verdad, tenemos conocimiento de la palabra del Señor y podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El 16 dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Santo. ¿Desde qué momento tú eres santo o santo? ¿Sí o no? ¿Sabe? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, dice que a los que llamó, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos santificó, y a los que santificó, a estos glorificó. O sea que tú y yo, tengo una muy buena noticia. Si no la sabes te la doy, y si la sabes te la recuerdo, en base a lo que acabo de decir de la palabra de Dios. O sea que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había separado. Porque de que dice que a los que llamó, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos ¿qué? Santificó, y a los que santificó ¿qué? Glorificó. Tú ya habías sido separado desde antes de la fundación del mundo. Usted dice, ay, qué bueno, estoy yendo a la iglesia, esto y lo otro, estoy viniendo, me invitaron. No, Dios ya te había apartado y te había separado para Él. En Jeremías capítulo 1, Dios le dice a Jeremías, le dice, Jeremías, antes, dijo, antes, ¿qué le dijo? Antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Wow. Antes que te formara, ojo, José, antes que te formara, Betty, antes que te formara en el vientre de tu madre, dice el Señor, ya te conocía. Dice, y antes de que nacieras, ya te había santificado, ya te había separado para mí, te había apartado para mí. Wow. O sea, estás aquí porque Dios ya te había apartado, te había separado. Estás en el reino porque Dios ya te había separado, te había apartado. Amén. Importante lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si Él nos santificó, si Él nos apartó para Él, yo te hago una pregunta, ¿cuántos años estuviste apartado del Señor? ¿Cuántos? Yo estuve 32 años apartado del Señor, 32 años. Y estuve en peligro de muerte, la tuve bien cerca. Viví tantas situaciones difíciles, algunas buenas, pero entendí con el tiempo, con esta palabra,
que era que Dios ya me había apartado y me había separado para Él. Que así la muerte me hubiera tenido cerca, la muerte no me podía hacer daño. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque había sido separado. ¿Para quién? Para Él. A los 32 años, como el hijo pródigo, me tocó reconocer que yo no podía seguir viviendo así. Tenía una buena mujer al lado, teníamos suficiente trabajo. Aquí está mi suegra, estábamos en Londres. Tenía tantas cosas, una muy buena mamá, buen papá, unos hermanos maravillosos, amigos, tantas cosas tenía mejor, pero había algo que no me dejaba tener paz y no me sentía bien. Cuando reconocí que necesitaba de Dios verdaderamente, que me volví a Él, pero porque Él había tocado las puertas de mi corazón, fue cuando de nuevo el Señor me tomó, me trajo a su reino y empezó ¿a qué? A levantarme, a sanarme, a restaurarme. Todo lo que usted ha leído del hijo pródigo lo ha experimentado, lo has experimentado tú allá, porque el Padre te recibió ¿cómo? Con los brazos abiertos. Y no es que tú eres muy pecador, tantos años apartado de mí, tú eres un rebelde. No, te recibió ¿cómo? Con amor, con cuerdas de amor que he traído, dice Señor, amén. Entonces ya te separó. Ahora, tantos años separados, volvemos a Cristo. ¿Qué necesidad tienes de apartarte de Él? ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Qué te ofrecen los hombres? ¿Es mejor lo que te ofrece el mundo, te ofrecen los hombres, que lo que te ofrece Dios? Déjame decirte, lo que te ofrece el mundo ya tú lo conoces, ya lo sabes. ¿Qué te ofrece esta tierra? ¿Qué te ofrece? Ahora, ¿qué te ofrece Dios? ¿Qué te ofrece? Le ofrece al hombre, le da una buenas ofertas. Y entonces esa oferta es: dale vida cuando está muerto, lo resucita. El Señor nos invita a llevar una vida ¿qué? Santa, diga santa. Ahora, la iglesia, ¿por qué creció entonces? Porque vivían ¿qué? En santidad. La santidad ha sido a veces muy mal interpretada. Hay gente, yo me acuerdo que años atrás, muchos años atrás, la gente se convertía, venía al evangelio, empezaron a congregarse, y la gente se encerraba en las casas y no tenía contacto con nadie. Sí, de pronto veían un borracho y ya mismo se corrían del borracho. Lo invitaban a un lugar, no, ¿sí me entiende? No, yo no estoy con los borrachos, yo no estoy con drogadictos ni nada. Sí, yo tengo que estar apartado, separado. ¿Sabe que Jesús nos enseña la verdadera santidad? El santo vino y caminó en medio de ¿qué? De pecadores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por amor, caminó. Estuvo cerca de ellos, los tocaba, hablaba con ellos, tocaba a los leprosos, sí, los tocaba y hoy se va a contaminar. No, Él les pasaba de lo que tenía Él, les daba vida y los sanaba. Pero los leprosos no le pasaban la lepra a Él, ¿sí o no? Dice Pablo, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Wow, tremendo, ¿sí o no? O sea que tenemos la libertad, porque Dios nos da esa libertad para extender el reino, de estar en todo lugar, pero siendo ¿qué? De bendición. Vivir en santidad no es vivir allá encerrado en la habitación. No salgo porque me contamino, ¿sí o no? No voy a esa reunión porque me contamino. No. Es lo que dice la palabra de Dios, ser luz en las tinieblas. Jesús dijo en San Juan capítulo 17, cuando oró por los discípulos, dijo: Padre, te ruego por ellos, por los que me diste. Te ruego que no los vayas a quitar del mundo. No los vayas a quitar. ¿Y por qué? Porque ellos iban a extender el reino de Dios. Tienen una labor hermosa, maravillosa, y van a extender, van a hablar de ti, van a hablar de mí, y wow, van a venir mucha gente a salvo. Pero sí te ruego que aquí en el mundo guárdalos de todo el mal. Que estemos en el mundo, estamos aquí, compartimos con toda la gente, con todo el mundo, amamos. Tenemos que amar al prójimo, a todos. Porque así como Dios tiene misericordia de nosotros también tenemos que tener misericordia de todos. Amén. Así como Dios nos ama, nosotros también debemos amar. Y nosotros tenemos una tarea bien especial, y somos responsables de presentar a Jesús. Pero ¿qué Jesús tenemos que presentar? El Jesús lleno de amor,
¿Sí o no? No me toque. No, el Jesús lleno de amor, el Jesús que toca, el Jesús que habla, el Jesús que se sienta con todo el mundo, que escucha a todo el mundo. ¿Sí o no? El Jesús que respuesta a la necesidad de los hombres, a ese Jesús. La iglesia creció porque ellos vivían, estuvieron compartiendo con toda la gente, pero se mantenían viviendo una vida irreprochable. Dice: santificaos en toda vuestra manera de ¿qué? Vivir. O sea, manera de vivir. ¿Cómo hablo? Ojo, ¿cómo hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué salen de mis labios? Ay de mí, dijo Isaías, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. ¿Qué hablaría Isaías? Y este pueblo también es inmundo de labios. Ay de mí. Y a ese hombre inmundo de labios Dios se le manifestó. Y cuando tú dices a un hombre así, Dios se le manifestó, te das cuenta que fue el hombre que Dios utilizó su boca para ser el profeta mesiánico y para traer el mensaje de aquel que iba a venir a la tierra a traer salvación y vida nueva. Santifícanos en toda nuestra manera de vivir. Los músicos, por favor. Santifícanos en qué? ¿En toda qué? Dígale a la persona que está a su lado: estamos en el mundo, estamos con las multitudes, pero no hacemos lo de las multitudes. Y ustedes son testigos de artistas y de jugadores profesionales. Hermano, están ahí con todos, comparten con todos, pero ellos, su vida ahí, centrados, dándole la gloria a Dios y presentando al Señor. Amén.